Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí para presentaros nuestro trabajo del uso del humor contra las violencias de género. Nosotros nos hemos centrado en los memes como estrategia discursiva desde los feminismos y este trabajo lo he realizado junto con mis compañeras Lucía Benítez Izaguirre y Salomé Sola Morales. Yo soy Macarena Hernández y paso a contaros el porqué de esta investigación. Nosotros hemos querido centrarnos en la investigación del uso de los memes para enfrentarse a las violencias machistas. Pues principalmente porque nos interesa conocer qué argumentos humorísticos utilizan los feminismos para cuestionar el poder sobre el que se construyen las violencias que sufren las mujeres. Y además, qué imaginarios alternativos se proponen y cómo se intenta desarticular la victimización que sufren las mujeres una vez que han sufrido violencia. Pues bien, dentro del uso del humor por las protestas sociales no es algo nuevo, es algo que se viene utilizando desde mucho tiempo, pero sí es verdad que a raíz de los últimos años numerosas protestas han utilizado el humor, la alegría y la risa con un papel muy relevante. Tenemos muy cerca el caso del 15M, donde el uso del humor era primordial y se trata de un fenómeno a nivel global, ¿no? De hecho, hay numerosos teóricos hablando de la carnavalización de la protesta. De hecho, los autores que estudian el uso del humor en los movimientos sociales hacen casi todo referencia a Bakhtin y su concepto de lo carnavalesco, ¿no? Así, el humor nos permite pues, llegar y atraer a más gente hacia nuestro movimiento, introducir en la agenda temas conflictivos, y esto es lo que afirmaba Bakhtin, que de otra manera no podían tratarse o serían muy incómodos de tratar. Supone también una forma de disenso y de resistencia a la autoridad. Nos permite construir una identidad colectiva porque es más fácil identificarse a través del humor con un discurso o unas ideas y permite reducir el miedo. Cuando convertimos a la autoridad en objeto de risa, le estamos quitando parte de su poder. Cuando el humor, como en los casos anteriormente descritos, tiene como intención subvertir el orden social establecido, estamos hablando de humor subversivo. Cuando además el orden social que se pretende subvertir es el patriarcado, estamos ante un humor subversivo feminista. Si nos centramos en los memes, que es la práctica que vamos a analizar en este caso, no debemos entenderlo solo como un género dentro de Internet que se enfoca hacia la diversión y el humor, sino como una práctica política. Los memes son acciones colectivas que se utilizan en el entorno virtual y pueden ser usados de forma subversiva, como estrategias del activismo político o del activismo digital. Y como decíamos antes, más allá de hacer reír, permiten cuestionar el poder hegemónico, ejercer resistencia y expresar discursos alternativos. ¿Qué características tienen los memes que nos permite entenderlos como elementos de una práctica política y discursiva? Pues bien, se basan en la remezcla y en la intertextualidad. Los memes constantemente están cogiendo elementos, sobre todo de la cultura de masas, pero también de la cultura popular, para integrarlos y conseguir hacer humor a través de ellos, por lo cual necesitamos entender esas referencias para comprender el meme. Son parte de la cultura digital participativa, permiten que numerosas voces se integren en el discurso. La facilidad para generarlos y para producirlos permite que mucha gente pueda participar en el discurso público que de otra manera no tendría acceso. Aportan argumentos visuales apoyando, influyendo o oponiéndose a un discurso. Y de esta manera nos permiten participar políticamente. Suponen una creación colectiva y generan comunidades de interpretación. Como decíamos antes, necesitamos conocer las referencias para ser capaces de interpretar los memes. Además, favorecen que las identidades colectivas se opongan al discurso hegemónico. Y este sería el caso de los feminismos. A través de los memes, las feministas son capaces de oponerse a un discurso neomachista que ha estado arrasando en redes sociales desde años recientes. Y frente a esos memes machistas que empezaron a surgir sobre todo en Estados Unidos de mano de los foros incel, comienza a haber una aluvión de memes feministas que responden a este discurso intentando contrarrestarlo. El trato de los feminismos frente a las violencias, aparte de numerosas estrategias, el humor ha sido una que se ha incorporado también para intentar atajar no solo las violencias, sino su legitimización. Los feminismos actuales utilizan el humor y los memes digitales como parte de sus repertorios de acción colectiva y como una forma de participación y discusión que intenta, y esto es esencial, romper con el papel de víctimas que tradicionalmente se impone a las mujeres desde los medios de comunicación. Cuando hablamos sobre mujeres y violencia, se repite una y otra vez una victimización de las mujeres que sufren la violencia. A través de los memes
tenemos una herramienta fundamental para romper esa victimización. Y lo veremos, si quizás no nos dé tiempo de exponerlo con ejemplos en este paso de presentación, pero existen numerosos memes donde la respuesta de las mujeres supone una respuesta violenta frente a las violencias que sufren, intentando legitimar la reapropiación de la ira, como veremos en el artículo que hemos desarrollado. ¿Qué entendemos por violencia? Y esto es algo esencial para la selección de la muestra que hemos realizado. Pues nos hemos basado en la definición de la Organización de las Naciones Unidas y entendemos que la violencia contra las mujeres es todo aquel acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. A la hora de analizar nuestro corpus, hemos utilizado el método inductivo y una codificación abierta que nos ha permitido tener una serie de categorías, tanto en las temáticas que se abordan como en los recursos humorísticos que hemos empleado. En las temáticas observamos que las temáticas más duras son las que más aparecen en los memes, como pueden ser la violación y el acoso sexual. Aparecen también el amor romántico como una estructura que posibilita y legitima las violencias sobre las mujeres, los asesinatos, la violencia digital, que es la que se da en el entorno online, haciendo especial hincapié en las aplicaciones de citas o de mensajería, donde las mujeres sufren un acoso cada vez más importante. Los temas de actualidad, se producen numerosos comentarios a temas que están de actualidad en ese momento. Entre el corpus analizado aparece el caso de Juana Rivas o el de La Manada, y por tanto aparece la justicia y la administración de la justicia como un antagonista que suele estar en contra de las mujeres en esta lucha contra las violencias. Cuando hemos analizado los recursos humorísticos, lo hemos realizado de la misma manera, con el método inductivo y la codificación abierta, y hemos detectado que mayormente se utilizan la parodia subversiva, la ruptura cognitiva, la ridiculización, el uso de experiencias cotidianas, la inversión y la apropiación. A través de la ruptura cognitiva, lo que buscamos es descontextualizar o reducir al absurdo los argumentos machistas que se dan en torno a las violencias que sufren las mujeres. Intentamos ponernos en un ángulo diferente para resaltar la falta de lógica, y se hace pues, a través de la descontextualización, las metáforas y las comparaciones. En este caso, en el ejemplo que analizamos aquí, se pone de relieve lo absurdo de la estrategia empleada por los participantes del foro coche, de los foros forocoche y burbuja.info, en el caso de La Manada, cuando se atacó a la víctima sometiéndola a un acoso online en respuesta a un sentimiento de ataque que habían sentido los hombres por la denuncia de las feministas de las violencias que sufrían las mujeres. Lo que se trata de poner de relieve este meme es cómo para demostrar que no todos los hombres son acosadores ni violadores, se somete a acoso a una víctima de violación. Se trata de exponer a través de la lógica extrema lo absurdo de los planteamientos machistas. Otro de los recursos más empleados es la ridiculización de la masculinidad. Aparece en numerosas ocasiones y de manera paradigmática se utiliza la figura del payaso como ejemplo de la ridiculización. Como hablábamos antes, uno de los recursos de las personas sometidas a los abusos de autoridad consiste en reírse del que manda, en despojarlo de su autoridad. La risa, en este caso, se entiende como la antítesis del miedo. Hay otros casos dentro de esta categoría, más problemáticos quizás, en los que para ridiculizar la masculinidad se utilizan figuras de la masculinidad no normativa, ¿no? Como se representa a personajes masculinos feos, gordos, con apariencia físicamente no agraciada, con intención de ridiculizarlo. Y digo problemático porque este es un tema en el que los feminismos se posicionan bastante,
criticando como violencia el sometimiento que sufren los cuerpos femeninos cuando se le hacen valoraciones estéticas constantes, y sin embargo se recurre a esto para ridiculizar a la masculinidad. Tenemos también la parodia subversiva, que lo que pretende es secuestrar la narrativa del discurso dominante e invertir su significado para exponer lo absurdo y la inconsistencia de su discurso. Se imita con intención burlesca los argumentos del discurso machista, destacan cómo se ridiculiza pues, algunos lemas muy conocidos de la cultura de Internet, como "not all men", que es la respuesta que dieron los hombres cuando las mujeres denunciaban el acoso sistemático que sufrían todas las mujeres. Ellas argumentaban que todas habían sufrido violencia y los hombres respondieron con "no todos los hombres somos violadores o violentos o acosadores". Y también el recurso a las denuncias falsas. En este ejemplo podemos ver cómo las comparaciones son llevadas al extremo de lo ridículo cuando se utilizan los argumentos que se dan desde el machismo para culpabilizar a las mujeres que sufren violaciones, pues con una iglesia vandalizada, ¿no? ¿Qué estaría haciendo la iglesia sola entre los edificios un 18 de julio? Además la reja es muy cortita, un poco se lo estaba buscando. Estamos imitando ese discurso neomachista que sin ni siquiera ser completamente violento lo que busca es culpabilizar a la víctima. Aparece también la inversión o la ironía, que es cuando realizamos operaciones de inversión de sentido con elementos del discurso neomachista y buscamos una reversión que consiga que ese discurso deje de ser dominante y generar un discurso contrahegemónico. Así, frente a ese discurso que veíamos antes de "not all men", no todos los hombres violamos, se hace una lectura irónica felicitando a los hombres que nunca han violado porque son imprescindibles. Lo que se busca claramente es ironizar con este discurso que nos encontramos a veces en redes de hombres dándose golpes en el pecho de "yo nunca he violado a nadie", como si fuera un mérito que hay que reconocer o, como en este caso, felicitar. Otro de los recursos esenciales es las experiencias a compartir o basarse los memes en experiencias cotidianas con las que todas las mujeres pueden sentirse identificadas, ¿no? Encontramos así experiencias de acoso en transportes públicos, el uso de argumentos machistas que todas las mujeres escuchan día a día, y lo que se busca es la complicidad con la receptora y la generación de una identificación que da paso a una identidad colectiva. Aparte, también hemos detectado que muchas veces, a través de estas experiencias cotidianas, lo que se busca también es una cierta intención pedagógica, que trata de poner de relieve que esas experiencias que tenemos normalizadas sí son acosos y son violencia. O muchas veces, a través de exponer de manera cruda esas experiencias tan normalizadas, nos damos cuenta de la violencia que esconden, ¿no? Como en este caso, que además utilizando elementos de la cultura de masas infantiles que suponen un choque cognitivo más fuerte, recalcan a través del meme. Cuando alguien te piropea y te los quitas de encima, pero entonces recuerdas que pueden volver para matarte. A través de este choque con un discurso muy duro, también pone de relieve que en estas situaciones cotidianas en las que repelemos un acoso que se da día a día, como por ejemplo en el transporte público, puede acabar en asesinato. Entre las conclusiones encontramos cómo desde los memes se busca construir alternativas a la violencia simbólica y a sus estrategias socioculturales de transmisión, que se expresan como un activismo, que buscan sensibilizar sobre estas cuestiones, que operan en clave de humor para enfrentarse a las argumentaciones racionales, aunque a veces recurren a estas argumentaciones racionales y observamos el uso de datos en algunos memes para contraponerse a los argumentos machistas, intentando de aunar el discurso expresivo emocional y el racional. Incorporan nuevas temáticas que podían suponerse conflictivas desde la alegría y el humor. Se construyen desde una posición colectiva, son textos participativos donde participan numerosas voces. Se permite abordar lo complejo desde la intertextualidad a través de la incorporación de textos de la cultura de masa que sirven como una especie de código fuente de rápida comprensión.
Se construyen discursos alternativos desde el lenguaje popular, donde se discuten y negocian las luchas contra la dominación y la opresión, y son herramientas de resistencia y de apropiación, que intentan incorporar los discursos subalternos al discurso hegemónico. Se busca el empoderamiento a través de los cambios de construcción de los discursos y contribuyen a producir identidades colectivas, y a través de estos procesos que veíamos antes de recurrir a las experiencias compartidas, se intentan tejer lazos entre experiencias e historias personales hasta construir una experiencia colectiva de la opresión. Bueno, y esto sería todo. Espero que os haya interesado y que tengáis preguntas para hacernos y que podamos explicar un poco más esta investigación. Gracias a todas y a todos.